está aquí presente. El Consejo Mexicano de Reumatología realmente se engalana una vez más con tener a nuestra invitada de hoy, la doctora Janitzia Vázquez Mellado, quien no la conoce, que creo que es muy poca gente de ustedes que son los jóvenes residentes. Bueno, ella es la experta del tema de gota en México y tiene una representación internacional muy importante en el tema. Les voy a dar algo de su currículum que es muy extenso. Ella es reumatóloga que trabaja en el Hospital General de México. Tiene una maestría y un doctorado en ciencias en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y la Nutrición y avalado por la UNAM. Es responsable de la clínica de gota en el Servicio de Reumatología del Hospital General de México, al que me hice referencia en un inicio. Tiene entre sus múltiples distinciones, es investigador de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, así como investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Actualmente es profesor adjunto del curso de especialización de reumatología, que está avalada por la Facultad de Medicina de la UNAM, miembro también del Comité Académico de Reumatología de la misma universidad, la UNAM, profesor en la Escuela de Medicina en la Universidad de Anáhuac y es coordinadora de investigación del Servicio de Reumatología en el Hospital General de México. Esto por decir algo muy breve. Obviamente tiene cientos de distinciones, múltiples publicaciones en el tema, y para nosotros realmente es un gran honor, doctora Janitzia, es un gusto tenerte con nosotros, y pues adelante aquí. Buenas noches. Buenas noches. ¿No te escuchas? ¿Estás con el micrófono cerrado, Jani? Ya. Ok. Ok, buenas noches. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Miguel Ángel, Angélica y todo el Consejo Mexicano de Reumatología por la invitación. Voy a tratar de poner la pantalla para que comencemos. ¿Ya? ¿Se observa? Ya, nada más hazla en presentación y ya. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar. Buenas noches a todos. Como les mencionaba la doctora Vázquez del Mercado, vamos a hablar un poco de gota e hiperuricemia, recomendaciones de diagnóstico y algo de manejo según las guías actuales. De tal manera que comenzaremos hablando por algo de nomenclatura para ponernos de acuerdo, del diagnóstico y cómo se hace, algunas controversias que hay en el mundo sobre el manejo y el tratamiento de la gota, las recomendaciones de la CR de este año que salieron hace un par de meses. Vamos a comentarlo con algunos casos y algo muy breve de comorbilidad porque no es la intención de esta presentación. La red de gota, hiperuricemia y enfermedades asociadas a cristales, que se llama GCAN, es una reunión de reumatólogos por un lado de Estados Unidos y Canadá y por otro lado europeos para tratar de identificar los problemas que hay para el manejo de la gota y empezaron por plantear varias definiciones. Porque ni siquiera existían para gota, que sí existen para otras enfermedades reumáticas. El nombre correcto de la sustancia se llama urato, que es la forma circulante producto de la xantina oxidasa. Todos estamos acostumbrados a decirle ácido úrico, empezando por mí, frecuentemente me equivoco, pero cada vez con más frecuencia tenemos que adoptar la palabra urato porque es la aceptada, la correcta, para mencionar a esta sustancia tan importante. Se le denomina hiperuricemia cuando la concentración de urato excede 7 miligramos por decilitro, tanto en hombres como en mujeres, y cristales de urato monosódico a la forma cristalizada de este urato. Cuando hablamos de tofos, estamos hablando de una estructura ordenada de cristales de urato monosódico que tiene una respuesta inflamatoria. Sin embargo, cuando hablamos desde el punto de vista clínico, le llamamos tofo subcutáneo a aquel nódulo que nos parece tofo al momento de revisión del paciente. Este grupo de GCAN estableció varios estadios preclínicos. El primero es la hiperuricemia sin gota. Son aquellos sujetos que tienen urato por arriba de 7, pero que no tienen ni cuadro clínico característico de gota.
Otro estadio preclínico es el depósito asintomático de cristales de urato. Aquí se incluyen aquellos sujetos en los que por una biopsia, no sé, de colon, de riñón, se encuentran cristales de urato monosódico, sin embargo, ese sujeto nunca ha tenido ningún cuadro de inflamación articular y por lo tanto, ni hiperuricemia tampoco, y se llama depósito asintomático, y es un reconocimiento de que estas entidades existen, cosa que antes no sabíamos cómo llamarla. Hiperuricemia asintomática con depósito, aquellos pacientes que tienen cifras altas de urato por arriba de 7 y que se les puede encontrar depósito de cristales de urato monosódico, ya sea en líquido sinovial o en otros lugares, pero que nunca han tenido un cuadro de inflamación articular. El incluir por parte de GCAN estos 3 estados preclínicos es reconocer entidades que antes no se les daba la importancia o no teníamos nombre para ponerles. Posteriormente vienen los estados clínicos. Cuando hablamos de depósito de cristales de urato monosódico, nos estamos refiriendo a que estos cristales de urato los encontramos por un estudio microscópico, por ejemplo, en líquido sinovial, y que además se presentan por ultrasonido o por DECT. Quisiera moverlo del lado derecho de la pantalla. ¿Alguien me dice cómo, por favor? El lado derecho, ¿a qué te refieres? Ya lo hiciste. La derecha, ya lo hice. Del otro lado están los estadios clínicos, donde incluyen los ataques agudos de gota, que el nombre en inglés es flares. No existe una traducción más o menos buena en el español, al menos no con una palabra. Es diferente cuando es el primer ataque agudo de gota que cuando son recurrentes. Cuando este afecta a la primera articulación metatarsofalágica se le llama podagra. Al periodo entre los cuadros se le llama gota intercrítica. Y se le llama gota a la enfermedad causada por depósito de cristales de urato monosódico y que tienen un cuadro clínico característico. Por ejemplo, ya sea en ataque agudo, artritis gotosa crónica o presencia de tofos subcutáneos. A los pacientes con gota que no tienen tofo se llama gota, así sencillamente, para distinguirlos de aquellos que tienen tofos, que es gota tofácea, y gota intercrítica al periodo entre ambos. Los términos que no están aceptados es artritis gotosa. Existe artritis gotosa crónica, la forma crónica, estos pacientes que tienen cuadros de inflamación crónica por persistencia de los cristales, por ejemplo, de rodillas, eso es más o menos común. A los que tienen artritis gotosa nada más, ese término no se utiliza y se utiliza nada más en la palabra gota. Y gota notofácea, gota grave y gota temprana no están actualmente aceptados, no porque no existan, sino porque no ha habido un acuerdo de a quién llamarle con esos términos. Además, existen las definiciones para ataque agudo de gota y para remisión. Se considera que alguien tiene ataque agudo de gota o flare cuando tiene dolor en reposo más de 3 en una escala visual análoga de 0 a 10, que tiene un ataque agudo de gota según el mismo paciente. Los pacientes cuando ya es a partir del segundo cuadro agudo lo saben identificar muy bien. Cuando tienen aumento de temperatura articular, cuando tienen inflamación articular. Cuando alguien tiene 3 de esos 4 datos, se considera que cumple la definición de ataque agudo de gota. Sin embargo, también existen los criterios de remisión. Cada vez más en las enfermedades reumáticas buscamos que los pacientes entren en remisión. Para cumplir los criterios de remisión se requiere que haya evaluación por lo menos de 2 veces al año de los siguientes factores. Por ejemplo, deben tener urato menos de 6 en esas 2 veces al año que se evalúa, ni un tofo, ni un ataque agudo de gota, y que el dolor articular medido por escala visual análoga y estado general de salud, ninguno sea mayor a 2. Esto es importante porque cualquier paciente con tofos ya nunca va a cumplir los criterios de remisión a menos que los tofos desaparezcan. Y entonces hace que sea una definición de remisión muy exigente para nuestros pacientes cuando vemos que más de la mitad de nuestros pacientes, cuando los vemos, tienen ya tofos. En 2018 salieron las recomendaciones del Grupo Europeo en contra del EULAR, las recomendaciones para el diagnóstico de gota. Ellos consideraron varios estudios en los que la sensibilidad y especificidad de los algoritmos que se han publicado para gota
y después de revisarlos todos, hacer una revisión sistemática y una ronda Delphi, llegaron a las conclusiones de estas 8 recomendaciones que a ustedes les van a parecer como muy obvias, porque así lo son, pero que de una vez afirman de alguna manera lo que hacemos todos los días. Según el EULAR, en las últimas recomendaciones, se debe hacer la búsqueda de cristales de urato monosódico siempre que sea posible. Cuando tengamos posibilidad de que alguien nos revise la muestra de líquido sinovial y vea si hay o no cristales, siempre hay que intentar demostrarlos. La gota se debe considerar como la primera posibilidad en todos los cuadros de inflamación articular en adultos, más en aquellos pacientes con insuficiencia renal crónica, sobrepeso, medicamentos. Siempre pensar que es la primera opción de un cuadro de inflamación articular. Cuando hay un cuadro de artritis indiferenciada, también siempre como primera opción y por la misma razón, debe de hacerse búsqueda de cristales de urato monosódico. La hiperuricemia aislada no es gota, eso lo saben ustedes muy bien. Cuando un paciente tiene un diagnóstico incierto y no se puede hacer demostración de cristales de urato monosódico, podemos recurrir, y por eso está la flecha ahí en naranja, a métodos de imagen, cosa que antes no aceptaban tanto los del ACR o los del EULAR. La radiografía, los estudios de imagen, si es un ataque agudo de gota, obviamente las radiografías son poco útiles porque en radiografías convencionales solo se ven los datos crónicos. Sin embargo, ultrasonido, mostrando doble contorno o un TOFO, y DECT, ambas son estudios de imagen muy importantes y muy útiles para cuando tenemos dudas. Se debe de buscar siempre factores de riesgo para la hiperuricemia crónica, como son los que ya habíamos mencionado, insuficiencia renal crónica, sobrepeso, etcétera, y debe valorarse y manejarse todas las enfermedades asociadas, como las de síndrome metabólico, cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca. Parecen verdades de perogrullo, pero hasta antes de esto no se habían puesto de acuerdo en muchas de estas cosas, que es lo de nuestra práctica habitual, seguramente, por lo menos en el área de reumatología, pero habría que insistirlo para que fuera en medicina interna y en medicina de primer contacto. Desde 2015 existen los criterios de clasificación, nada más quiero recalcar 2 cosas. El criterio suficiente es la presencia de cristales de urato monosódico en una articulación sintomática o en un TOFO, quiere decir que necesita por lo menos primero existir una articulación inflamada para poder hablar de gota. Si en esa articulación inflamada o en un TOFO se encuentran cristales de urato, eso ya es suficiente para hablar de gota o para poderlo clasificar. En caso de que no sea posible tener los cristales, el paciente requiere una vez más de al menos un cuadro de inflamación, dolor e hipersensibilidad en una articulación periférica y además 8 puntos de los siguientes. No vamos a entrar en detalle, pero en gris están los datos clínicos y se califica diferentes si la articulación que sea afectada es la metatarsofalágica o el tobillo o el tarso, si se fijan ahí nuestra rodilla. Si durante el cuadro agudo el paciente presenta eritema, no tolera el tacto, tiene dificultad para caminar o mover la articulación, cuánto tiempo dura el episodio sintomático, en cuánto tiempo alcanza su punto máximo y posteriormente qué duración tiene, qué cosas puede o no hacer durante el periodo inflamatorio y si tiene nódulos que parezcan TOFOs. En el fondo blanco están las diferentes valores que tienen las diferentes cifras de urato. No es lo mismo tener menos de 4 que de 6 a 8, de 8 a 10 o más de 10. Si le han hecho análisis de líquido sinovial en una articulación y salió negativo, eso resta puntos en vez de sumarlo. Y los últimos 2, si se fijan, son estudios de imagen, que ya hablamos de su importancia. Aquí veo uno de los primeros casos. Pero primero, antes de entrar con él a detalle, quiero insistirles en varias cosas que el interrogatorio y la exploración física son fundamentales para hablar de gota, aun cuando no están en los criterios. Primero, los antecedentes heredofamiliares. Hasta el 40% de los pacientes con gota tienen familiares asociados con la misma enfermedad cuando uno los interroga adecuadamente por sus primos, sus hermanos, sus tíos, etc. 40% es una de las agregaciones familiares más altas en cualquier enfermedad, incluidas las reumáticas.
Del 30 al 40% de los pacientes tienen historia de litiasis renal. Cuando uno los interroga bien, podemos obtener estos datos y los cuadros que ha tenido se acompañan de dolor, hipersensibilidad. Sí, además son cuadros de mono o oligoartritis que afectan miembros inferiores. Si tienen eritema, no toleran el tacto, no pueden caminar, alcanzan su punto máximo en menos de 24 horas. Se resuelven en menos de 14 días, se resuelven completamente entre un cuadro y otro y tienen nódulos que parecen tofos. Insistir en esto, tener la determinación de urato y la evidencia por imagen del depósito hace definitivamente el diagnóstico nos orienta mucho. Este es el cuadro, el caso que les comenté. Un hombre de 39 años albañil, con antecedentes familiares de gota, antecedente de cólico renal, tiene lumbalgia crónica, no es obeso, dolor en las rodillas diariamente y tiene urato de 7.5. En este hombre tiene como diagnósticos podríamos poner antecedentes familiares de gota, que ya pesa y pesa mucho, litiasis, que es el segundo dato que pesa y pesa mucho, lumbalgia o gonalgia, que posteriormente veríamos si es o no mecánica, e hiperuricemia sintomática. Aunque tenga todas estas cosas, no tiene un cuadro de inflamación articular característico asociado y por lo tanto tiene hiperuricemia sintomática. Sin embargo, para lo cual nosotros sería recomendable que le solicitáramos, que le hiciéramos una artrocentesis. Podríamos puncionar la rodilla probablemente, pero nunca se le ha hinchado, entonces no está indicado. Pero sí podríamos hacerle un ultrasonido de las rodillas para ver si tiene depósito o DECT, si fuéramos muy elegantes. E incluso hacerle una radiografía de columna y las rodillas para ver si no tiene datos de alguna otra enfermedad reumática, particularmente de cambios degenerativos. Sin embargo, de todo esto lo que suena más sensato, además de hacerle las radiografías, es tomarle un ultrasonido. La pregunta, vamos a suponer que no encontramos depósito en el ultrasonido, no encontramos doble contorno. La pregunta es, ¿le vamos a dar tratamiento con allopurinol? Sí, no y por qué. Si no encontramos depósito, no estamos hablando de un paciente que tenga hiperuricemia más depósito. Y si sí encontramos, es un paciente que tiene hiperuricemia más depósito. Sin embargo, en este paciente darle allopurinol estaría indicado simplemente porque tiene litiasis, no tanto por la hiperuricemia asintomática. Y esa es la manera en cómo actualmente se van manejando los árboles de diagnóstico y de manejo de estos pacientes. A partir de 2006 empezaron a surgir muchas guías de tratamiento de la gota. Aquí tienen las dos, la EULAR, las británicas primeras, posteriormente las dos del ACR en 2012 y 2013, el Treat to Target, posteriormente las guías de los internistas, las recomendaciones actualizadas de EULAR, las británicas nuevas y para terminar en 2017 con estas guías del grupo de GCAN que les mencionaba, donde de entrada el artículo se llama ¿Cómo hay discordancia entre las guías de unos y otros? Y que vamos a hablar un poco de esas y en qué estamos actualmente. La primera controversia que había hace muchos años era si se debe tratar o no tratar la hiperuricemia sintomática. La opinión de los reumatólogos desde hace décadas ha sido que no, que la hiperuricemia sintomática no debe recibir tratamiento farmacológico. Todo el mundo está de acuerdo en que los pacientes con hiperuricemia sintomática deben tener cambios en el estilo de vida, dieta, ejercicio, disminución de peso. Sin embargo, los reumatólogos del mundo han dicho que aunque tiene más riesgo cardiovascular la hiperuricemia, de nada sirve bajar el ácido úrico como tal, que no se ha comprobado. Otros dicen que el urato es, ya vieron, dije ácido úrico también. Otros dicen que el urato es un biomarcador y que no, así como no damos tratamiento para bajar la PCR, sino damos tratamiento para lo que ocasiona el aumento de PCR, no se debe dar tratamiento para hiperuricemia porque es un biomarcador, si no va acompañado de gota. Esto ha sido motivo de mucha controversia durante los últimos 10 a 20 años entre reumatólogos, cardiólogos, nefrólogos, internistas, y no se ponen de acuerdo. Sin embargo, yo creo que ya estamos muy cerca a un acuerdo. Más adelante les diré por qué.
La segunda controversia fue que en las recomendaciones del EULAR de 2016, la recomendación número 9, dice que la dosis máxima de allopurinol se debe fijar de acuerdo a la depuración de creatinina por un método que propuso Hande en 1974, me parece. La respuesta de los reumatólogos de Estados Unidos y de Nueva Zelanda y del continente americano en general es que seguir esa norma hace que el tratamiento de la gota sea subóptimo, lo que ha sido durante muchos años, y que esto ocasiona daño estructural, daño renal y por tanto mayor gravedad. El argumento en contraparte que daban los europeos es que al dar dosis mayores a la depuración de creatinina hay mayor riesgo de síndrome de hipersensibilidad al allopurinol, que es muy grave. Pero lo que respondieron los demás es que sí, es muy grave, pero es muy poco común, menos de 0.05% de la gente que toma allopurinol, y que esto se puede minimizar cuando se inicia con dosis bajas de allopurinol y se hace un incremento paulatino. ¿Por qué? Porque la alergia se ve desde las primeras dosis y se ve incluso con dosis bajas, y entonces se puede hacer un inicio muy bajo y muy despacito y ir subiendo poco a poco. Difícilmente en alguien que ya ha recibido allopurinol por más de 3 semanas se va a observar un síndrome de hipersensibilidad al allopurinol. Y ese es el pleito número 2, que ahora les voy a decir también cómo se ha ido resolviendo. El pleito número 3 es el famoso treat to target. Los reumatólogos dicen que el target para urato es de menos de 6 para pacientes con gota en general y menos de 5 para los de gota grave. Los del American College of Physicians, que son internistas, dicen que el tratamiento debe ser treat to avoid symptoms, o tratamiento para evitar los síntomas, y que no es necesario llegar hasta 6 o hasta 5, que con que eviten los síntomas es suficiente, y eso ha sido motivo de grandes pleitos también. De hecho, en esta revista Nature Reviews de Reumatología, los de GCAN comparan la estrategia de treat to target, que quedaría de su lado izquierdo de la pantalla, con la estrategia de treat to avoid symptoms, que quedaría de su lado derecho, mientras que la del izquierdo se resuelven los síntomas de gota, solo se usan antiinflamatorios de vez en cuando, se logra la cifra de ataques agudos de gota 0, y uratos de menos de 6 y menos de 5, con menor depósito, e incluso en el dibujo se ve muy bonita la articulación, etcétera. La estrategia de treat to avoid symptoms es un tratamiento antiinflamatorio más o menos frecuente. Solamente hay que tratar los síntomas de la gota, pues se les quita la inflamación y entonces no hay que dar más. No dan recomendaciones especiales para vigilancia de cifras de urato, ni para prevenir depósitos o daño estructural. Y entonces esta era la controversia número 3, de que cuál era la mejor estrategia para utilizar en estos pacientes. En un estudio que hicimos nosotros y que se publicó hace un par de años, me parece, mostramos que los pacientes, aquí está, desde los 6 meses de tratamiento disminuyen 20, 50 y 70% el número de ataques agudos de gota, el tamaño del tofo mayor y todas las medidas de desenlace de la gota propuestas por Omerat. Esta primer gráfica son la disminución de las cifras a los 6 meses y la segunda, la gráfica B, al año. Si ustedes ven en esta tabla que está en medio, los que tienen mayoría de más del 20%, a pesar que tienen mayoría de más del 20%, solo muy pocos de ellos alcanzaron cifras de urato menor de 6 miligramos por decilitro, y cuando la mejoría es incluso diferente, estas cifras de urato son más cercanas al 6 o al 5, pero no llegan a alcanzar el target como uno quisiera, y a pesar de eso los pacientes mejoran clínicamente. Esto es un poco lo que estaba comentándoles con relación a que los internistas dicen ¿para qué les dan allopurinol a dosis tan altas si con que mejoren poquito es suficiente? Es muy probable que mejoren poquito, aunque no logramos un target de menos de 6, pero es muy importante que logremos el target porque con eso mejoran mucho más los pacientes
y de hecho es la única manera de revertir los TOFOS y mucho del daño estructural. Entonces entremos ahora sí a las guías del ACR. Son guías que hicieron los del ACR para manejo, para indicaciones de hipouricemiantes, cómo debe tratarse el ataque agudo de gota, cómo hacer modificaciones del estilo de vida. De este lado está la publicación original que les decía que salió en este mes, y se elaboraron 57 preguntas pico, basados en revisión de estudios, también no solo ensayos clínicos controlados, sino estudios de población y otros. Hicieron revisión sistemática, metaanálisis, con metodología GRADE, y ellos emiten 42 recomendaciones que consideran strong, o sea, recomendaciones importantes o fuertes, y hicieron consenso para llegar a estas recomendaciones, donde incluían en el panel no solo a reumatólogos, sino a internistas, a nefrólogos, a auxiliares médicos e incluso a pacientes. Ellos dividen cada una de sus recomendaciones en estos 4 rubros que son strongly recommend, que con estas siglas es con lo que se las voy a poner en las diapositivas, conditionally recommend, strongly recommend against y conditionally recommend against. Esto parece trabalenguas y luego a la hora de explicarlo es muy confuso. De por sí el artículo es complejo de revisar, pero yo se los traduje que en nuestro idioma quisiera decir strongly recommend quiere decir sí definitivamente. Cuando es CR es bueno, sí, están convencidos pero no mucho. Strongly recommend against es no, así no rotundo, y conditionally es no. Y es de la manera en que parece un poco más fácil entender esta serie de recomendaciones que veremos a continuación. Vamos a hablar de los hipouricemiantes en general según las guías, cuándo iniciarlos, por cuánto tiempo dejarlos, cuándo se hace treat to target, inhibidores de la jantina oxidasa, pegloticasa, uricosúricos, comorbilidad un poquito, síndrome de hipersensibilidad al alopurinol y la alergia, profilaxis, ataque agudo, modificaciones de estilo de vida e hiperuricemia. Así que ahí vamos. El objetivo del tratamiento crónico de la gota, según los reumatólogos, ¿sí? Una interrupción. Perdón, ¿puedes poner, si eres tan amable, pantalla completa? Ah, perdón, sí, claro. No sé en qué momento cambié, pero... Sí, gracias. Los objetivos del tratamiento crónico de la gota son disminuir y mantener las cifras de urato en menos de 6 miligramos por decilitro, y eso es lo que se conoce como target. Esto debe ser en forma persistente y por tiempo prolongado. Para ello, todos estamos de acuerdo, ya habíamos mencionado, en las medidas farmacológicas y no farmacológicas. En las no farmacológicas todos estamos de acuerdo, y cuando se trata de las farmacológicas, los medicamentos se llaman Rate Lowering Therapy o ULT, que es sinónimo de hipouricemiantes. Los hipouricemiantes se dividen en 2 grupos, los que disminuyen la producción de urato, los que aumentan la excreción. Los que disminuyen la producción son los inhibidores de la jantina oxidasa, de los cuales solo contamos con 2, con alopurinol y febuxostat, y la uricasa recombinante, que se conoce como pegloticasa. Y de los uricosúricos tenemos principalmente probenecid y lesinurad, y históricamente tuvimos benzobramarona y sulfimpirazona, que desafortunadamente no se encuentran en México, nunca se han encontrado, sobre todo benzobramarona hubo muchos años, pero dejó de estar aceptada. ¿Qué decían las guías? Aquí están las guías británicas de 2017, la recomendación 5 de las últimas guías de EULAR. ¿Y qué decían? Bueno, esas guías decían que el tratamiento con hipouricemiantes debe discutirse en todos los pacientes que tienen ya diagnóstico definitivo de gota desde el primer cuadro. Estaban indicados, sobre todo, en aquellos que estaban con ataques agudos recurrentes, más de 2 al año, TOFOS, artropatía por uratos y o litiasis, y nefropatía con depuración de creatinina de menos de 60 mililitros por minuto. ¿Qué dicen las nuevas guías de ACR?
que debe iniciarse en los hipouricemiantes en todos los pacientes que tienen gotatofasia, en eso coinciden con las guías previas. Tofos es una indicación absoluta para que se les dé tratamiento, que tienen ataques agudos de gota frecuentes, más de 2 al año, o que tienen daño radiológico por gota, cualquiera que este daño sea. No necesariamente tienen que ser las típicas erosiones grandes y con borde colgante. Esto, según ACR, es strongly recommended. Entonces son indicaciones absolutas y si se fijan, gotatofasia y ataques agudos era lo que ya anteriormente se tenía como indicaciones. Sin embargo, los del ACR 2020 tratan de matizar un poco más entre los extremos y de esta manera ser más amplios y tener más personas con las indicaciones necesarias sin necesidad de ser tan absolutos. A esto se refieren con que tengan daño radiográfico, aunque no sea el típico. Si ustedes ven esta radiografía de los pies, podría hasta pasar un poco desapercibido lo que está ahí marcado con ese círculo rojo, que ya cuando aquí lo ven de cerca es una erosión franca. Lo mismo acá. Supongo que si las alcanzan a ver, es que estoy viendo, aquí está. Esta es una erosión grande, bueno, es chiquita, pero ya se ve grande con el aumento. Y aunque no tienen los típicos datos de esclerosis, y esta sí tiene un poquito de borde colgante, esta también. No es la típica radiografía de gota que muchas veces hemos visto, y esto ya se considera suficiente para que sea un indicio para iniciar tratamiento con hipouricemiante. ¿Qué otras cosas consideran que son, según el ACR de 2020, que son recomendadas para hacer? Aquellos pacientes que cuando se valora el inicio de hipouricemiantes contra no inicio, está indicado en aquellos pacientes que tienen más de un ataque agudo de gota, pero hay que dudarlo cuando tienen menos de 2 por año. ¿Qué quiere decir? Un paciente que tuvo el primer ataque hace 6 años y el segundo esta semana. Tiene menos de 2 al año, aunque es el segundo que tiene, y en ellos podría pensarse o valorarse iniciar o no hipouricemiante, o por lo menos, y esto lo apoyan cada vez más en todas las indicaciones de tratamiento, tiene que ser una decisión tomada en conjunto con el paciente. Hay que hablarlo con él y discutirlo y llegar a un acuerdo. Asimismo, cuando tienen el primer ataque agudo de gota, se puede iniciar hipouricemiante, sí, pero ellos dicen conditionally recommend against. Lo más que sugieren es que de preferencia no. Que se puede, sí se puede, tampoco pasa nada, pero que de preferencia no cuando es el primero, sino que más bien se esperen al segundo. Otra opción que ponen para conditionally recommend es cuando el primer ataque agudo de gota es el que tiene el paciente en este momento. Sin embargo, ese paciente además tiene daño renal y tiene CKD mayor o igual a 3 o cifras de urato más de 9 o litiasis. Ahí, si se fijan, ya no solo es el primer ataque agudo como el que está arriba, sino que ya tiene otros 2 o 3 componentes que en un momento dado hacen que se vuelva más recomendable que se inicie tratamiento con hipouricemiantes. ¿Cuál vamos a iniciar? Bueno, los de ACR 2020 dicen que en esto, dicen ahora, pero eso no lo decían hace unos años. Hace unos años era alopurinol o febuxostat en primera línea de indicaciones, y ahora alopurinol es la primera indicación para tratamiento con hipouricemiantes, según todas las asociaciones del mundo, por los problemas que ha surgido con febu. Alopurinol para todos los pacientes con gota, incluso aquellos que tengan CKD mayor o igual a 3, también en ellos se debe usar alopurinol, y esto tiene que ver con lo que les hablaba hace un rato de las controversias. No solo también en ellos, incluso en ellos es más importante, como veremos en adelante. Cuando solamente no tenemos, por ejemplo, alopurinol, y tenemos que elegir entre alopurinol o febuxostat versus prevenecid en gente con CKD mayor o igual a 3, se recomienda mejor alopurinol o febu antes que probenecid. Cuando hablamos de pegloticasa, suponiendo que no se pudieran los anteriores, la
pegloticasa como primera opción de hipoglucemiantes no se recomienda. O sea, es de estas recomendaciones que son against. Pegloticasa no es la primera opción de hipoglucemiante en ninguno de los casos, según las guías actuales. En cuanto al inicio de hipoglucemiantes, ¿cuánto? Lo más recomendable, y esto cada vez tiene más adeptos, es empezar con dosis bajas. Start low and go slow, que es como lo ponen los ingleses. Tiene que iniciarse con dosis bajas siempre, y ya el incremento debe ser paulatino. Menos de 100 miligramos al día, menor o igual, recomiendan. Nosotros en México, bueno, al menos en el Hospital General, frecuentemente iniciamos con 150 miligramos porque solo tenemos tabletas de 300 y les pedimos que las partan a la mitad. En México, 100 miligramos solamente hay de Siloprim. No es raro que les dan la receta de alopurinol 100 miligramos a los pacientes y como no encuentran más que Siloprim, no la compran y no se la toman. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. O les damos la mitad de la tableta de 300, que son 150, o en la receta especificamos que es Siloprim de 100 miligramos. En el caso de Febuxostat, si vamos a iniciar con Febuxostat, lo ideal es iniciar a 40 miligramos al día. Ya sé que me van a decir que hay tabletas de 40 de Febu, no hay, pero en otros países sí las hay y está recomendado iniciar con 40 miligramos al día en pacientes sobre todo que tienen daño renal CKD mayor o igual a 3. Cuando se decida Probenecid, también hay que iniciar a dosis bajas, 500 miligramos, primero una y luego 2 veces al día. Y ¿qué ventajas tiene iniciarle los hipoglucemiantes a dosis bajas? Disminuye la toxicidad y también disminuye los ataques agudos de gota, que es estos que son secundarios a que bajemos muy rápido las cifras de urato si usamos un hipoglucemiante a dosis muy altas desde el principio. Esto es interesante porque antier o ayer hablé con un paciente que dejó de tomar alopurinol hace 6 años y como ahora tuvo un cuadro agudo de gota, decidió él solito tomarse ayer 4 tabletas de alopurinol porque con eso se compensaba el tiempo perdido y por supuesto que eso empeoró el ataque. Eso en general no se hace. Siempre, después de una suspensión del alopurinol, de nunca haberlo tomado, o lo mismo es con Febuxostat, debe iniciarse con dosis bajitas e ir subiendo poco a poco. Y es cuando se obtiene menos toxicidad y menores ataques agudos de rebote. ¿El tratamiento con hipoglucemiantes debe ser continuo? Sí. Se debe ajustar de acuerdo al target, que generalmente es urato menos de 6. Frecuentemente los pacientes requieren dosis mayores de 300 miligramos al día. Un error frecuente en México es que se les ha dado 300 miligramos al día a los pacientes todos los días por el resto de su vida y nunca se los ajustaron. Y los pacientes se enojan porque dicen, yo siempre hice caso, soy un paciente ordenado y porque me llené de tofos y estoy mal. Ya está comprobado que la dosis efectiva siempre es alrededor de 450 miligramos al día. De hecho, la dosis promedio con la que nosotros logramos el target de 6 es alrededor de 470 más o menos miligramos por día. Siempre, frecuentemente, mejor dicho, la dosis requerida para el target famoso es mayor de 300. La dosis máxima recomendada por la FDA es 800 miligramos al día y los europeos aceptan hasta 900 miligramos al día. Si hacemos esto, empezar con dosis bajas y ir subiendo poco a poco, por un lado tenemos mayor seguridad, menos tofos y menos ataques agudos de gota por rebote, como habíamos mencionado. Empezar los hipoglucemiantes. ¿Cuánto? Bueno, cuando se tiene que valorar ataques agudos de gota versus después, la pregunta es, ¿cuándo se inicia el alopurinol, por ejemplo, en un paciente que tiene ahorita un ataque agudo de gota? ¿Durante el ataque o 2 semanas después? Convencionalmente se había dicho que 2 semanas después para evitar que el ataque se perpetúe o se haga más agresivo. Hay varios estudios en que han demostrado que no hay una diferencia tan importante si se inicia durante el ataque agudo de gota, pero siempre a dosis bajas.
que el panel de pacientes dijo que tenían más motivación para iniciar alopurinol cuando estaban tomando el tratamiento del ataque agudo de gota, pero lo que hay que aclararles a los pacientes es que no hay que cancelarlo cuando se acabe el tratamiento del ataque agudo de gota, sino que ese es por tiempo prolongado. La siguiente pregunta es si es seguir la estrategia Treat to Target para todos los hipoglicemiantes, y ya habíamos comentado de un aumento progresivo y hacer determinaciones frecuentes de urato. Y en cuanto al famoso target, lo que dicen ahora los del ACR es que no hay suficiente evidencia para establecer la cifra ideal de target. Era lo que criticaban los internistas de American College of Physicians y tenían razón. No se ha demostrado que 6 sea mejor que 6.2 o que 5.8. Y por otro lado, los pacientes y los médicos piensan que el target es una ayuda personal para el personal no médico durante el seguimiento. Hay muy buenos estudios en los últimos años que tal vez han visto que los pacientes tienen más apego y funciona mejor cuando quienes los ven y llevan el seguimiento son las enfermeras o un grupo de asistentes médicos, no necesariamente médicos. En ese caso es más fácil decir que el paciente debe llegar a alcanzar una cifra de 6, a decirle, pues está bien que se lo bajes un poquito, no importa cuánto, porque eso se presta para más dudas y a eso se refiere esa recomendación. Cuando se quiere valorar si el hipoglicemiante se debe continuar indefinidamente o suspender, hasta el criterio es que debería de mantenerse hasta alcanzar criterios de remisión, o sea, ningún ataque agudo de gota al año y no tofos. Y ya quedamos que en la mayoría de nuestros pacientes esto no es posible. Sin embargo, así debería de ser. ¿Cuánto tiempo tiene que tomar hipoglicemiante un paciente con gota? Es como cuánto tiempo tiene que tomar un antihipertensivo, un hipertenso, por tiempo muy prolongado. Hay un ensayo clínico que quise mencionarles aquí, que en pacientes con gota en remisión y que tienen urato menos de 7 miligramos por decilitro, le suspendieron el hipoglicemiante. Y vieron qué pasaba con ellos. 13% de ellos no tuvieron ataques agudos de gota durante 5 años. Sin embargo, el resto, que son como 70 y tantos %, sí lo tuvieron. Y aquellos que no tuvieron tratamiento hipoglicemiante tuvieron más ataques agudos de gota, pero también más tofos y más daño estructural. Así que el tratamiento con hipoglicemiantes muy probablemente requiere ser por un tiempo largo. ¿Qué hacemos cuando ya llegamos a dosis máximas de inhibidores de la jantina oxidasa y hay mala respuesta? Le llaman mala respuesta cuando el urato es menos de 6 a pesar de ese tratamiento máximo. Tienen más de 2 ataques agudos al año y tienen tofos no resueltos. Primero, yo no conozco esos pacientes de mala respuesta. Al menos no en esas características, y casi siempre son pacientes con un tratamiento inadecuado. Cuesta mucho trabajo ver que no se modifique nada el urato, pero sí es posible que no alcancemos las cifras blanco, como ya les había mostrado en la diapositiva anterior. Ahora, si los criterios de remisión siguen siendo tan exigentes como tofos no resueltos, todos tenemos pacientes con gota muy bien controlados en remisión, pero que siguen con los tofos y que esos tofos ya ni siquiera disminuyen de tamaño, y eso es un criterio muy exigente para hablar de mala respuesta. O sea, no es necesariamente mala respuesta, es probablemente una respuesta tardía o incompleta, y por eso no es la adecuada. ¿Qué tenemos que hacer cuando un paciente tiene que seguir con hipoglicemiantes y hay que decidir entre pegloticasa y un uricosúrico? La pegloticasa es un estudio, a través de ensayos clínicos controlados ha demostrado eficacia, mejora las cifras de urato, disminuyen los ataques agudos, disminuyen los tofos, aumenta la calidad de vida, pero aumenta el costo, se tiene que poner por vía intravenosa cada 2 semanas, tienen reacciones a la infusión y alergia al medicamento con mucha frecuencia. El panel, incluyendo a los pacientes, dijo que los beneficios de la pegloticasa no superan los costos y que por eso no era probablemente algo recomendable. Tener la estrategia Treat to Target es útil y es importante, pero
concluyó el panel, eso no es absoluto y no debe obtenerse a cualquier precio. Pegloticasa tiene es un medicamento muy útil, pero tiene muchos peros que dificultan su utilidad. Nada más rápidamente, cuando hablamos de uricosúricos, hay que ver si están bien indicados, cuándo es la indicación, cuánto tiempo se van a continuar en pacientes que ya los toman, valorar si se agregan cuando alguien ya recibe tratamiento para inhibidores de la jantina-oxidasa. Los pacientes con CKD mayor de 3, sobre todo si tienen litiasis, no se deben usar. No es necesario checar ácido úrico en orina para el seguimiento de los uricosúricos y hay poca evidencia de la utilidad de medir ácido úrico en orina. No se recomienda alcalinizar la orina, mejor hay que hidratar a los pacientes. Y hay que siempre recordar la comorbilidad cuando hablamos de hipouricemiantes. ¿Qué vamos a hacer con los pacientes y el hipouricemiante cuando tienen pocos ataques agudos pero mucho daño renal o enfermedad cardiovascular? Es muy probable que el treat to target sea un target diferente cuando queremos evitar ataques agudos de gota o daño estructural de gota que cuando queremos evitar problemas cardiovasculares o renales, y es por eso que no se han puesto de acuerdo. Los pacientes con daño renal mayor o igual a 3 tienen mayor riesgo de progresión de la gota, principalmente si el urato es más de 9 o litiasis, y es útil darles medicamentos incluso cuando la litiasis es por oxalato de calcio. Los pacientes con hipouricemiantes requieren mayores dosis y cuando tienen uso concomitante de diuréticos y mayor índice de masa corporal. Por último, hablemos un poco rápido de febuxostat. El febuxostat se asocia a mayor mortalidad cardiovascular y mortalidad por todas las causas cuando se compara con allopurinol, según los resultados recientes del estudio CARES. Los resultados son muy difíciles de interpretar. El panel de pacientes dijo que sí podía aceptar cierto riesgo de febuxostat cuando no pudieran recibir allopurinol, si les hace un buen control de la gota, pero siempre debe ser una decisión compartida considerando los riesgos cardiovasculares entre el médico y el paciente. Lo que sí es que se prefiere uso de allopurinol o febuxostat antes que probenecid en aquellos pacientes con nefropatía. Y hablando un poco nada más de alergia al allopurinol, la dosis inicial de allopurinol, mayor de 100 miligramos al día en pacientes con nefropatía, es lo que se ha asociado a síndrome de hipersensibilidad del allopurinol. Ya habíamos dicho, hay que iniciar a dosis bajas e ir aumentando poco a poco. Se ha visto que el mayor riesgo se asocia a un cierto tipo de HLA, el B5801. Este subtipo de HLA B5801 se ve en el 7.4% de la población del sudeste asiático, 3.8% de los afroamericanos, y en otros grupos como los hispánicos y los blancos se ven solamente en 0.7%. Del sudeste asiático se refieren a chinos, orientales Han, coreanos y thais, y tener HLA B5801 se asocia a tener 3 veces más riesgo de síndrome de hipersensibilidad al allopurinol. De tal manera que en los países donde existe un buen componente de personas del sudeste asiático o afroamericanos, está indicada la determinación de HLA B5801 antes de iniciar el tratamiento con allopurinol. Sin embargo, no está justificada la determinación de en otras poblaciones como en la nuestra. En las guías de ACR hablan de la desensibilización con allopurinol para los pacientes alérgicos. Dicen que hay un bajo nivel de evidencia de su utilidad y se hacen muy pocos servicios de reumatología. Nosotros sí lo hacemos, lo hemos hecho en unos 8 pacientes con un buen resultado como en 4 de esos 8. ¿Qué es la profilaxis? Es el tratamiento antiinflamatorio que se da a los pacientes que inician con hipouricemiantes. Son dosis bajas de antiinflamatorios que pueden ser antiinflamatorios como AINES como tal, glucocorticoides o colchicina. Tienen una eficacia demostrada en 8 ensayos clínicos controlados y 2 observacionales. Se recomienda mantener la profilaxis de los ataques agudos por lo menos por 3 a 6 meses cuando se inicia el hipouricemiante. Sin embargo, nosotros lo dejamos por tiempo más prolongado, mucho más, todo el tiempo que
que lo toleren. Les dejamos generalmente colchicina 1 al día por tiempo largo, debido a que ya se ha demostrado que tiene cierto grado de protección cardiovascular. El tratamiento para los ataques agudos se recomienda antiinflamatorios, colchicina o glucocorticoides por vía oral, intramuscular, intraarticular. Son la primera línea. Siempre cualquier antiinflamatorio, colchicina o glucocorticoides son preferentes a ACTH o incluso anti-IL-1, que no tiene ninguna razón de ser. Se prefiere dosis bajas de colchicina sobre dosis altas, han demostrado mayor seguridad. Cuando se valora uso de hielo durante el ataque agudo versus no hielo, el hielo tiene buena defensa de que pudiera ser útil en el ataque agudo. No es absoluto, pero nosotros lo usamos siempre que se puede en el ataque agudo de gota, se lo recomendamos a los pacientes. Y la anti-IL-1 versus nada, solamente está indicada si los otros, me refiero a antiinflamatorios, colchicina, glucocorticoides, no son eficaces, son mal tolerados o están contraindicados, cosa que es difícil que suceda que todos juntos estén en alguna de esas tres. La dosis y duración de los antiinflamatorios en el ataque agudo de gota va de acuerdo a la gravedad del cuadro. En cuanto al estilo de vida, lo único importante en que están de acuerdo todos es que hay que limitar el consumo de alcohol, de purinas. Sin embargo, limitar no significa prohibir. Hasta 2 copas puede tomar a la semana un paciente con gota sin mayor problema. También hay que limitar el consumo de bebidas de jarabe de maíz de alta fructosa. Es mucho más importante que disminuyan de peso, se mantengan en su peso. No se recomiendan los suplementos de vitamina C, no han demostrado ninguna ventaja. Y antes se creía que los cherries y los lácteos eran protectores de hiperuricemia, pero no hay evidencia suficiente para recomendarlos. En cuanto al tratamiento concomitante, cuando un paciente es hipertenso, es conveniente cambiar la hidroclorotiazida por, si es posible, quitársela como parte del tratamiento de la hipertensión, pero eso es condicional. Si el paciente la requiere, hay que seguírsela dando. Para los hipertensos es mejor usar losartán cuando es posible. Si el paciente requiere aspirina a dosis antiagregante, no debe suspendérsela por causa de la hiperuricemia, de la gota como tal, pues. Y lo mismo sucede con el fenofibrato. Se puede cambiar o agregar fenofibrato, pero no es necesariamente una de las cosas que hay que hacer en absoluto. De hecho, la recomendación es against, igual que para el ácido acetilsalicílico. En los pacientes con hiperuricemia sintomática, que es lo que ha sido motivo de pleito durante muchos años. Lo que les mencionaba, que si se les inicia o no hipouricemia ante los hiperuricémicos asintomáticos, cosa que hacen los internistas, los cardiólogos y los nefrólogos cada vez con más frecuencia. Los del ACR ponen como una recomendación condicional, pero en contra, o sea, más bien no. Ellos dicen que se han hecho ensayos clínicos controlados para desenlace cardiovascular, en los cuales por ahí han medido qué pasa a los pacientes en la frecuencia y número de ataques agudos de gota a lo largo de 3 años, gota incidente. Y ellos encontraron que los pacientes que recibieron hipouricemia antes tuvieron menos de 1% de ataques agudos de gota y los de placebo 5%. Aunque sí es una diferencia estadísticamente significativa, es una diferencia muy chiquita. Entonces el número necesario a tratar es que se necesitan tratar 24 pacientes durante 3 años para evitar un ataque agudo de gota. En estos estudios en que les han dado hipouricemia antes para medidas de desenlace cardiovasculares o renales, no necesariamente eso significa que disminuyan la incidencia de gota. Y por eso se piensa que para hiperuricemia sintomática tratando de prevenir gota no tiene indicación de utilizar hipouricemiantes desde el punto de vista farmacológicamente hablando, pero si los quieren usar para desenlaces cardiovasculares o renales, ahí es otra historia. Y ya están un poco más abiertos para eso. En un estudio observacional, siguieron por un tiempo largo a los que tenían urato más de 9 miligramos por decilitro y vieron que solo 20% de estos desarrollaron gota a los 5 años. Es un estudio diferente al anterior, que era un ensayo clínico controlado. Entonces el panel sugirió que en hiperuricemia sintomática, incluso cuando tienen comorbilidad, el beneficio de los hipouricemiantes no es mayor
que el riesgo de gota y el costo de mantener el medicamento. Y que incluso los pacientes con hiperuricemia sintomática que tienen demostrado depósitos de urato, ya sea por ultrasonido o por DECT, el inicio de hipouricemia es algo que debería de valorarse y tomar la decisión con cuidado entre el médico y el paciente. O sea, la respuesta no es ni sí ni no, sino depende. Este hombre de 58 años es hipertenso desde hace 3, tratado con tiazidas, tiene antecedente de ANGO, tratamiento con aspirina, ahora viene con dolor de rodillas, tiene dudosa inflamación y tiene urato de 7.8. ¿No tiene gota? Yo creo que no. Aunque tiene dolor de las rodillas e inflamación dudosa, pero no parece un cuadro típico de gota. Y si quisiéramos ver si tiene hiperuricemia sintomática solita o con y sin depósito, sería recomendable hacerle artrocentesis, ultrasonido DECT. Probablemente ultrasonido es lo más factible. En este siguiente hombre de 55 años, que empezó hace 2 años con dolor e inflamación de la rodilla derecha asociada a jugar fútbol, tiene lumbalgia ocasional y viene con ustedes. Ahora tiene un nuevo cuadro en la rodilla derecha otra vez. Tiene factor reumatoide de 18 y urato de 8.1. Nuevamente es un paciente con hiperuricemia. Es posible que hace 2 años se le ha hinchado la rodilla derecha, pudiera ser por gota, sí, aunque tiene que ver con el fútbol según él. Y ahora la tiene nuevamente hinchada y es el momento de ver si le hacemos artrocentesis, ultrasonido de radiografías de rodillas, y una vez más el ultrasonido o artrocentesis sería lo indicado si tienen quien busque los cristales. Por último, este hombre de 39 años con psoriasis de 5 años de evolución y tratamiento tópico, tiene lumbalgia y acude por inflamación del tarso. Tiene urato normal. Y es un paciente más en donde primero habría que ver a través de ultrasonido, artrocentesis, DECT, etcétera, qué es lo que tiene, si lo que tiene es asociado a la psoriasis, si pudiera tener gota, que a veces el ataque agudo es en el tarso, el primer cuadro agudo, pero él tiene urato normal, a pesar de la psoriasis, lo cual implicaría que es un paciente que requiere mayor estudio y mayor seguimiento para tomar las decisiones terapéuticas. En el hospital, nuestros pacientes, la gran mayoría son pacientes con gota con problemas metabólicos diversos. Sin embargo, hay unos muy metabólicos y obesos, como se encuentran en esta diapositiva del lado izquierdo, y hay unos poquitos, que son el 30%, que son delgados, casi no tienen problemas metabólicos, y tienen lo que nosotros llamamos gota grave por tofos muy abundantes, muy grandes, mucho daño renal, y son lo que últimamente ha sido motivo de estudio para nosotros como gota grave. Definitivamente, de cualquier manera, siempre hay que estar estableciendo los clústeres y las características del grupo de pacientes con trastornos metabólicos para el mejor manejo de estos. Sin duda alguna, si detectamos los pacientes a tiempo y los clasificamos bien, vamos a tener un menos riesgo de tener pacientes con gota grave, como son los que están aquí en la línea punteada, que tienen menos probabilidades, a pesar de que se les dé el tratamiento adecuado, de alcanzar el target de 6 o el target de 5. Y por supuesto, siempre tienen menos probabilidades de alcanzar remisión por la misma razón. De tal manera que tenemos que hacer un esfuerzo por verlos y verlos bien lo antes posible para poder ahorrar mucho daño estructural y mortalidad. Y ya nada más para terminar, me encontré este artículo esta semana, características clínicas y desenlaces de COVID-19 en pacientes con enfermedades reumáticas en China. Está muy interesante, pero afortunadamente para los gotosos, ellos no figuran en este cuadro. Vean, aquí están pacientes con lupus, con AR, muchas, y con otras enfermedades reumáticas, dermatomiositis, etcétera. Y los pacientes con gota nunca entran en estas clasificaciones de enfermedades reumáticas, no sé si para bien o para mal, pero justamente por eso nosotros estamos haciendo un estudio para ver cómo les va a los pacientes gotosas en la era COVID, porque si no nadie se va a acordar de ellos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Doctora doctora. Juanita, excelente plática. Ya está, Miguel, adelante. Sí.
Gracias, Angélica, muy amable. Sí, muchas gracias, doctora Janitzia, por su excelente plática. Tenemos aquí algunas preguntas que tenemos aquí. La primera es de Luis Silveira. Pregunta, ¿qué tan frecuentemente ve usted gota axial? Pues si por axial se refiere, lo que pasa es que hay diferentes, se han descrito tofos entre las vértebras y en la médula espinal, si eso es, o destrucción por tofos de las vértebras, bueno, sí, en el cuerpo intervertebral. La verdad es que yo no veo mucha, pero porque no la busco. Hay muchos pacientes con dolor de espalda y frecuentemente no les hacemos gran cosa y probablemente si los buscáramos intencionadamente encontraríamos más. La respuesta es muy poco, veo muy poco. Gracias, doctora Janitzia. También el doctor Fabián Carranza. Doctora, en nuestra población, en pacientes con enfermedad renal crónica, grado 4 o 5, buscamos primero tratar con alopurinol. ¿Hasta qué dosis recomendaría llegar, dado que no hay un consenso? Ya en 4 o 5 ya da miedo y tiembla la mano. Yo sugeriría empezar con alopurinol con dosis muy bajitas e incrementar poco a poco. ¿Hasta qué dosis? No sé, pero justamente ya en menos de 30 mililitros por minuto ya no es uno fácilmente confiado en subir mucho la dosis de alopurinol y hay que irse con mucho cuidado. Se supone que febuxostat era mejor que alopurinol para eso, pero cuando salió todo lo de riesgo cardiovascular, muchas de esas cosas empezaron a tambalear. Sin embargo, es muy probable que febuxostat sea un poco más segura si pudiera. El problema de febuxostat es que solo hay tabletas de 80 miligramos y hay que estarlas fraccionando. Pero es un muy, muy buen hipouricemiante, tiene mucha eficacia. El problema es ahora con toda la historia de riesgo cardiovascular. Gracias, doctora Janitzia. El doctor Luis Eduardo Ramírez pregunta, en pacientes que tienen ácido úrico ya dentro de objetivos, que presentó crisis 2 meses después de inicio de febuxostat, ¿cuánto tiempo podemos considerar permitido las crisis tras la normalización del ácido úrico como para pensar en reajuste en caso necesario? Lo que parece muy claramente asociado a ataques agudos de gota es cuando el urato sube en forma muy rápida o disminuye en forma muy rápida. Si ya tiene un tratamiento más o menos ordenado, hay que ver si estas disminuciones o subidas muy rápidas tienen que ver con algo de dieta. O sea, sí es un paciente muy responsable, diario se toma su dosis de hipouricemiante, pero resulta que cuando se va a una comida se echa medio kilo de carnitas con 6 cervezas y pues ahí sí Dios lo salva de que tengo un ataque agudo de gota. Hay que valorar mucho esas cosas porque casi siempre cuando los pacientes ya están en cifras meta, que le llaman el target famoso, menos de 6 y menos de 5, difícilmente tienen ataques agudos de gota, a menos que hagan una locura dietética o de alcohol. O bueno, que lo sometan a una cirugía importante, o sea, a menos que suceda algo realmente muy grande y muy aparatoso. Porque si no es difícil que alguien que en su vida normal tiene urato de menos de 6 tenga un ataque agudo de gota. Y lo que sí es que febuxostat es tan eficaz que las subidas de dosis poco a poco de febuxostat no es raro que se asocien a ataques agudos. Y lo que es muy importante es que mantengan el tratamiento profiláctico con colchicina. Eso probablemente es el factor más importante para evitar que se estén inflamando por muchos ataques agudos. Gracias, doctora Janitzia. Del doctor Cristian Rosal, en pacientes con falla renal, CKD mayor a 3, con flares frecuentes, ¿qué manejo de profilaxis recomendaría? ¿Esteroides a dosis bajas de manera prolongada podría ser una opción? Pues sí, esteroides a dosis bajas pudiera ser una opción. Sí, les han dado... No sé qué tan nefrotóxico sea una dosis bajita de varios de los antiinflamatorios. Yo creo que eso es algo que nunca se ha medido con
con detalle y que no sabemos qué tanto es tantito. O sea, sabemos que los antiinflamatorios tienen efectos sobre el riñón, pero no sabemos qué antiinflamatorio, ya qué dosis tiene más efecto o menos efecto. A veces les dan celecoxib, pero de todas formas sabemos que celecoxib protege la mucosa gástrica, pero el riñón es más o menos igual. Podría ser prednisona 5 miligramos, pero también hay que ver cuánto tiempo. Yo creo que eso es algo que no se sabe a ciencia cierta como profilaxis que se le podría dar. Y yo creo que todo mundo hace lo que puede. Me refiero a todo mundo, en todo el mundo. O sea, uno le pregunta a los reumatólogos qué haces en este aspecto y cada quien hace lo que puede. Y yo creo que no hay estudios bien hechos como para poder contestar bien esa pregunta. Gracias, doctora Janicia. La doctora Alejandra Enríquez Luna le agradece y menciona, en el caso del target menor de 5, además de tenerlo en cuenta en gota grave, ¿debería de optarse en pacientes con alto riesgo cardiovascular? Como les decía al final, es muy probable que el target para problemas cardiovasculares o nefropatía sea diferente al target para problemas articulares. Se han tratado de hacer símiles, pero realmente no se sabe porque no hay estudios suficientes. El de menos de 6 y menos de 5 es algo que se usa un poco en reumatología, pero ni siquiera en absoluto. En reumatología el target es menos de 6. Algunos estudios dicen que para gota grave es menos de 5, pero eso es algo que dicen como porque están inspirados, pero no porque se haya demostrado. Y eso es por lo que los del American College of Physicians tenían razón cuando dijeron, ustedes nunca han demostrado que 6.2 es mejor que 6 o peor. Y tienen razón. Entonces, eso del target de 6 es algo que se ha decidido arbitrariamente, pero que todavía falta mucho para demostrar si es mejor eso que 5.8 o es peor o hay que buscar otro target para enfermedad cardiovascular y para enfermedad renal sobre todo. Gracias, doctora Janicia. El doctor Luis D. Hernández le da las gracias y pregunta, ¿cuál es la dosis de glucocorticoide que utiliza en su práctica habitual y en cuánto tiempo la progresa? Ah, caray. Bueno, glucocorticoides no sé para qué. Para ataque agudo de gota se sabe que con 25 miligramos de prednisona, sí, el equivalente a 25 miligramos de prednisona por unos 3 a 5 días y una reducción baja, irla reduciendo, digamos, a lo largo de la primera semana, con eso se puede llegar a suspender completamente y los efectos adversos son mínimos. Pero también utilizamos esteroides intramusculares o intraarticulares, depende, es muy variable, pero eso es hablando de ataque agudo de gota. Para gota crónica, pues no la usamos a menos que esté en esquema de reducción. Muy bien. Gracias, Bueno, doctora. Del doctor José Amaya, pregunta si existe alguna contraindicación para el uso, es relacionada a la anterior, pregunta si existe alguna contraindicación para el uso de esteroide en el manejo de ataque agudo de gota en un paciente con cardía isquémica donde no hay acceso a colchicina. No hay contraindicación para el uso de glucocorticoides. Lo que podemos decir los reumatólogos, porque eso ya nos lo sabemos todos, es que el problema en México de cuando uno le da glucocorticoides a un paciente con gota o sin gota, con daño cardiovascular o sin, es que yo creo que tenemos la obligación moral de tomarnos 10 minutos para sentarnos y explicarle que aunque eso sea lo máximo y que se sienten como Superman con el esteroide, le compone una cosa y le descompone como 20 y que le sube la presión y el azúcar y la catarata, y tenemos que decírselo para que no se lo sigan automedicando, porque los glucocorticoides son tan eficaces que el problema está en que una vez que se los receta la primera vez un médico, luego se los autorrecetan ellos muchas veces y todos nosotros tenemos graves problemas con los pacientes con Cushing diatrógeno, etcétera, etcétera. Y eso es porque en México se venden los glucocorticoides sin receta médica. Y además, lo peor es que son más baratos que los antiinflamatorios, que muchos de ellos, por lo menos. Y entonces empiezan a inyectarse un glucocorticoide intramuscular a la semana y luego es cada tercer día. Y luego son hasta 3 al día. Entonces, ese es el riesgo grave de los glucocorticoides en México. No que no sean eficaces, sino que tenemos que concientizar a los pacientes que no se los deben de automedicar ellos solos, porque si no,
en el Hospital General el 70% de los pacientes con gota que llegan a la clínica de gota llegan llenos de esteroides. Y que así son como los ven los reumatólogos mexicanos, que estoy segura que casi todos. Gracias, doctora Janitzia. También otra pregunta, ¿con qué frecuencia coexisten artritis reumatoide y gota? Es una buena pregunta. Durante muchos años se creyó que no existían, que eran así como contrarios, que tener AR como que bajaba el riesgo de tener gota y al revés, porque una era de mujeres y otra era de hombres, y una se asociaba a esto y la otra al otro. Las dos son enfermedades frecuentes y pueden coexistir, sí. De hecho, un trabajo del ACR que después se publicó, se llamaba así, artritis reumatoide y gota, realmente existen. No sé si se sepa el número en que pueden coincidir, pero nosotros en la clínica de gota del Hospital General yo creo que tenemos unas 10 o 15 pacientes con AR y con gota. O sea, no es algo muy frecuente, pero tampoco es algo tan raro. Gracias, doctora. El doctor Mario Pérez Cristóbal, sí, ha utilizado de sensibilizar a un paciente con alergia a alopurinol y qué respuesta ha obtenido. Sí, los que hemos desensibilizado todos son porque han tenido reacciones alérgicas al alopurinol. Les decía que hemos desensibilizado alrededor de 8 pacientes y hemos tenido 3 o 4 buenos resultados. Adal Pham, que es un reumatólogo que vivía en Canadá y trabajaba en Canadá, que fue el que inventó lo de la desensibilización hace muchos años, de hecho Pham ya falleció, él tenía series de más, como de 20, 25 pacientes desensibilizados con alopurinol. El problema con nosotros es que lo hacemos de una manera muy artesanal. Literalmente yo corto la tableta de Siloprim y con un matraz, y con un mortero empiezo a desbaratar la tableta o sea, todo lo hago yo y es obviamente bastante artesanal el asunto. No puedo asegurar las dosis exactas en mililitros de solución fisiológica que les doy a los pacientes. Sin embargo, en 8 pacientes que hemos hecho, por lo menos en 3 o 4 hemos tenido buenos resultados. En nosotros no han sido malos. Lo que pasa es que cuando ya llega uno a cierto nivel de la dosis, vuelven a tener reacciones alérgicas y entonces pues ya se las suspendemos y tan. Pero pues sí, no hay muy buena, yo creo que hay más que hacer en usar otro hipouricemiante que desensibilizar, que es muy complicado. Muy bien. Le podríamos pedir, si es tan amable, doctora, si no le permite a la doctora Angélica compartir pantalla para ver el código QR. Sí. Claro, nada más te lo pongo. Sí, nada más pongo a probar. Sí, este es, correcto, muy bien, perfecto. Bueno, doctora Janitzia, la doctora Mónica Vázquez del Mercado, nuestra presidente del Consejo, se disculpa con usted porque por causa de fuerza mayor no está ahorita en el final de la sesión. Le agradecemos su valiosa participación. Realmente es una excelente plática y estamos muy agradecidos con usted. Muchas gracias al Consejo y muchas gracias a todos los residentes de reumatología y ánimo, que sí les tocó una etapa dura, así que darle. Muchas gracias por la presentación, excelente. Gracias. Muchas gracias, Jani. Estuvo sumamente interesante y aterrizada muchísimo al plano clínico que siempre vemos en todos los hospitales. Cuídense mucho, gracias. Muchas gracias, hasta luego. luego. Buenas noches. Adiós. Bye. Gracias.